Hola, mi nombre es Gabriel Rico, soy socio y director comercial en FIDEX. Espero que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien en estos tiempos retadores. A nombre de FIDEX y nuestros patrocinadores Zurich y Shop, quiero darle la más cordial bienvenida a este Reset Forum 2020. Reset Forum es un espacio donde nos reunimos profesionales, educadores, y actores relevantes del sector asegurador, donde a través de una serie de conferencias se busca compartir conocimiento, aprender sobre tendencias, mejores prácticas, tecnologías y lo más relevante, la disciplina del riesgo y su gestión. RITSEC significa riesgo más educación, dos elementos que al entenderlos y combinarlos nos permiten buscar un mejor futuro para nuestras empresas y empleados. Durante las 3 sesiones del día de hoy hablaremos sobre riesgos globales y emergentes, tecnologías para la prevención de riesgos y sobre la administración de pérdidas cuando somos afectados por un crimen cibernético. El día de mañana hablaremos sobre tendencias de beneficios para empleados, el concepto de duty of care y también una charla sobre cómo transformarnos en asesores de confianza para nuestras organizaciones. Si no se han inscrito al resto de las sesiones, todavía están a tiempo, lo pueden hacer a través de la invitación misma que les enviamos o a través de nuestra página web en fidex.com.mx en la sección de RISED. Espero que disfruten y obtengan el mayor provecho de estas conferencias que hemos preparado para ustedes. Antes de iniciar la sesión, quisiera decirle que todos los asistentes están en modo escucha. De su lado derecho van a encontrar un signo de interrogación para realizar preguntas, las cuales las pueden enviar durante la presentación y las contestaremos al final de la sesión. Adicionalmente, también ustedes van a poder encontrar el reporte de riesgos globales 2020, una edición especial que se preparó a raíz de COVID-19 y la presentación de esta sesión también en la sección de documentos que está del lado derecho de la plataforma. Entonces, por ahí pueden obtener esos entregables que son de bastante interés. Y pues dicho lo anterior, le damos la entrada a esta conferencia magistral del día de hoy, titulada Reporte de Riesgos Globales 2020, Visión de Riesgos Emergentes. En este reporte, que es preparado por el Foro Económico Mundial con apoyo de Zurich Insurance Company, nos indica que 2/3 de los encuestados identificaron a la recesión mundial prolongada como una de las principales preocupaciones de las empresas. Otro 50% de la población que se encuestó identificó a las quiebras y la consolidación de la industria, el fracaso de las industrias para recuperarse y una interrupción de las cadenas de suministro como preocupaciones cruciales. Según la mitad de los encuestados indican que con la digitalización acelerada de la economía en medio de la pandemia, los ataques cibernéticos y el fraude de datos también son amenazas importantes. Al examinar la interconexión existente entre los riesgos, el informe también insta a los líderes a actuar ahora contra una avalancha de futuros impactos sistémicos, como son la crisis climática, turbulencias geopolíticas, una creciente desigualdad y las tensiones en la salud mental de las personas. Para hablar de este tema con mayor profundidad, quisiera presentarles a Aide Zamorano, nuestra conferencista del día de hoy, que se une a la plática. Hola Aide, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buen día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar una pequeña introducción de tu semblanza y luego le seguimos con tu presentación. Este, eh, Aide se desempeña como Head de Sustentabilidad para Zurich, México. Lidera la estrategia de sustentabilidad y es la responsable del programa de resiliencia ante inundaciones en México. Ha recibido reconocimientos por impulsar programas para inspirar a los jóvenes en estudios de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También es responsable del diálogo con el sector público. Entre sus diversos logros, desarrolló el primer convenio de colaboración entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con una empresa privada y Cruz Roja Mexicana. Su determinación a querer cambiar su entorno le ha permitido llevar estrategias de responsabilidad social para cerrar las brechas de género y empoderar a los jóvenes.
Es egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación con mención honorífica del TEC de Monterrey y actualmente estudia una maestría de Administración Pública y Política Pública en la misma institución. Bienvenida, Aide, al foro. Te cedo el micrófono y pues adelante con tu exposición. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este foro. Un reconocimiento primero a FIDEX, al equipo de Gabriel y todas las personas que hicieron posible este evento. Hoy vamos a platicar del reporte global de riesgos que nosotros contribuimos desde Zurich a escribirlo. Y esto pasa desde hace 15 años. Lo escribimos y este reporte delinea la agenda del Foro Económico Mundial. Hay que recordar un poco que el Foro Económico Mundial nació en la década de los 70 con este ánimo de agrupar a las mujeres y hombres que hacemos negocios en el mundo para delinear políticas públicas y políticas corporativas para atender estos problemas que nos aquejan a toda la humanidad. Del Foro Económico Mundial han nacido políticas a favor de las poblaciones LGBT+, a favor del empoderamiento económico de las mujeres. Han nacido también muchísimas iniciativas que tienen que ver con la atención y con la acción climática inmediata que la época actual nos exige como mujeres y hombres de negocios que nos desempeñamos. Pero, ¿qué es en exactitud el reporte de riesgos global? Aquí me gustaría aclarar un concepto. ¿Qué entendemos por riesgo? Desde nuestra posición como expertos en identificación y gestión de riesgos. Bueno, el concepto con el que trabajamos desde Zurich y que dejamos impreso en este reporte de riesgos global cada año desde hace 15 años es este fenómeno o esta condición latente que en caso de darse genera un resultado negativo de forma agresiva y que puede perjudicar a muchos países o muchas industrias. Entonces, dicho esto y aclarado el punto desde dónde estamos entendiendo los riesgos, podemos avanzar con el resto de la presentación. Este es el 15º año que existe el reporte global de riesgos y es elaborado por nosotros, también por otros socios estratégicos como universidades, por ejemplo está la de Singapur y la de Oxford con sus institutos de gestión integral de riesgos. Y es una encuesta. La metodología, bueno, le brinda a expertos en distintos sectores, el sector social, el sector político, el sector económico, evidentemente con la representación de las mujeres y hombres de negocios, para llenar esta encuesta. Y estos 1000 expertos aproximadamente llenan la encuesta y ponderan por probabilidad o impacto unos riesgos que tienen en una lista. Y entonces categorizamos los riesgos de acuerdo a su impacto ambiental, social, económico, geopolítico o tecnológico. ¿Y qué hacemos con el resultado de esta metodología? Pues bueno, de ahí se crea el reporte global de riesgos y este documento es el que delinea la agenda del Foro Económico Mundial año con año. En esta tabla podemos ver los principales riesgos por probabilidad, que es así como lo calificamos, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, probabilidad y por impacto. Aquí estamos viendo la cronología de la última década. ¿Qué se definió por riesgos de alta probabilidad o impacto del 2010 al 2020? Quiero que se centren, por favor, en la categoría, bueno, en la columna del 2014, que es esta que estoy señalando con mi cursor, espero que todos lo vean, pero en 2014 surgió un concepto, el cambio climático. Y en el cambio climático, en la siguiente columna, que es la que corresponde a 2015, cuando estamos hablando de riesgos por probabilidad, parece que desapareció de la narrativa. Si se dan cuenta, ya no hay ningún cuadrito que tenga el nombre de cambio climático. Y tal vez fue una omisión en la comunicación, tal vez fue ahí un tema meramente de semántica, pero no quiere decir que hayamos olvidado los retos y las implicaciones de manejar el capital natural, o sea, los riesgos que nos derivan del cambio climático, sino que ya los habíamos asumido como propios. Un ejemplo de esto es que en 2015 nace la agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos
por la ONU, donde los países que somos parte de este organismo internacional, bueno, sesionamos y entonces se delinean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen este ánimo de resolver problemáticas públicas sobre hambre cero, acceso al agua, educación de calidad, entre otras, y también hay muchas acciones precisas en atender los riesgos derivados del cambio climático, ¿no? Del capital natural. También es en el año de 2015, y a mí como parte de esta industria de gestión de riesgos y de identificación de los mismos riesgos, me gusta tomar siempre y traerlo a la mesa. También en 2015 es cuando nace el marco de Sendai. El marco de gestión integral de riesgos de Sendai, que fue escrito por ahí en 2015, es igual otro ánimo en la que los países inscritos o adscritos más bien a la ONU, pues bueno, diseñamos 4 objetivos para crear la resiliencia. Y aquí viene otro segundo concepto que vamos a estar revisando durante la siguiente presentación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia? Se habla mucho de resiliencia, sobre todo desde el aspecto psicológico. Y entonces ustedes seguramente habrán escuchado por ahí, la resiliencia es la capacidad de las personas para reponerse tras un impacto. Bueno, esto es un concepto un poco como si fuera el ave fénix. En realidad, la resiliencia responde a una etapa de gestión integral de riesgos. Por ejemplo, en México tenemos la Ley General de Protección Civil. Y entonces, dentro de la Ley General de Protección Civil hay 8 etapas para la gestión de riesgo. Las 4 primeras etapas tienen que ver con la identificación y la prevención de los riesgos. Ahí es donde nace la resiliencia. Una familia, una persona, una comunidad o un país se puede hacer resiliente de acuerdo a la forma en cómo gestiona sus riesgos. Y los riesgos se pueden prevenir, se pueden anticipar. Tenemos que aprender de la historia y de los distintos retos ambientales, sociales y geopolíticos y económicos, evidentemente, que hoy estamos viviendo para advertir las amenazas que van a venir en el transcurso del tiempo. Entonces, aclarada estas 2 condiciones, por favor, sigamos viendo esta primera tabla. En el 2015, entonces, parece que el cambio climático desaparece de la narrativa, pero ya les dije a dónde se fue. Tal vez fue por un tema ahí de comunicación meramente. Y váyanse, por favor, a la última parte de la tabla, donde vemos toda la columna pintada de azul. Esos son los top 5. Esos son los 5 riesgos de mayor probabilidad que durante el reporte global del 2020, estos expertos nos advertían que eran los más probables para impactar en varios países al mismo tiempo. Y entonces tenemos por ahí una pérdida masiva de la biodiversidad, que por ejemplo el reporte llama y titula en su entrega de enero de este año como Salvemos al ajolote. Y en algún momento yo comentaba, bueno, es una flor hacia México, ¿no? Porque el ajolote es una especie endémica de nuestro país, pero en realidad no era ningún halago para nosotros, era más bien ese señalamiento que así como en nuestro país, en todos los países alrededor del mundo, nosotros como seres humanos nos hemos dedicado a terminar con el 83% de las especies de animales y de plantas alrededor del planeta. Entonces, ahí está el principal fracaso que hemos tenido como humanidad para adaptarnos o para mitigar los efectos del cambio climático. Y esta pérdida masiva de biodiversidad es resultado de todas nuestras omisiones y de todo nuestro punto ciego como mujeres y hombres que hacemos negocios para no atender la biodiversidad desde nuestras cadenas de valor. Y hago aquí también un énfasis porque el reporte en la entrega de enero de este año nos decía, ok, ustedes están preocupados por generar cadenas de valor, cadenas de suministro, por intercambiar bienes, por llevar también las agendas unilaterales que en algún momento ser tan unilaterales, tan patriotas, nos generan complicaciones y nos generan complicaciones precisamente para vincularnos con otros países. Entonces, nos dice, de estas 500 empresas que están listadas en el ranking de Fortune Brands,
Solo de estas 500 empresas, solo el 5% atiendan un tema de biodiversidad. Entonces es un punto ciego que tienen desde los negocios para atender la interconexión de riesgos, porque nosotros que estamos en riesgos y para quienes este no es su día a día, quiero enfatizar un punto. Los riesgos no viven de manera aislada. El hecho que nosotros tengamos una tabla aquí enfrente donde nos puede conectar la categoría ambiental, social, económica, geopolítica y tecnológica es precisamente para eso. Es con el ánimo de comunicar que efectivamente, aunque hoy estamos enfrentando COVID, por ejemplo, no va a dejar de temblar, no nos vamos a dejar de inundar. En este país, con el territorio multiamenaza en el que habitamos, es altamente probable, y ya lo vimos hace una semana apenas, que un escenario de respuesta ante sismo más COVID o sismo más COVID, más inundación, más una alerta de erupción volcánica, es altamente probable que la vayamos a tener que gestionar en el corto o en el mediano plazo durante este año. El reporte también, lo más rescatable de este reporte es que nos decía, no solamente se centren en 2020, aquí hay que poner atención a la década que nos queda. Y el reporte era un tanto fatalista en la primera entrega de este año, porque nos decía, tienen 10 años para tomar una acción climática inmediata. No hay una forma de empezar a decir, sí, qué buena onda tener planes de sustentabilidad, qué bueno tener unas identificaciones del capital natural. Hay que tomar acción climática de forma inmediata, y es la década que les queda. Era un poco fuerte, era una llamada de atención para gobiernos, para organizaciones privadas, para actores de la sociedad civil también, y eso era como un poco desalentador. Después nos encontramos que efectivamente el reporte en la primera entrega hablaba muy brevemente de la incapacidad de los sistemas de salud pública de todos los países. Hay que aclarar también este punto. El reporte no hace un zoom a un país en especial. De repente sí habla por regiones, pero no critica a ningún país en específico. Recordando el concepto que usamos de riesgo para escribir este reporte, podemos saber que pues, son generalidades, son los riesgos más probables o con mayor impacto de ocurrencia. Entonces, como que para que no nos tomemos aquí nada personal y recordemos que es la generalidad que se da alrededor del globo. En la primera entrega, el reporte nos decía, no vamos a tener la capacidad de atender una pandemia. Y recordaban cuando tuvimos el suceso como humanidad del ébola y planteaban que el ébola todavía era un riesgo latente que nos podía causar cierta inestabilidad económica, ciertas tensiones geopolíticas y sociales principalmente. Pero después hablaban brevemente del SARS. Lo mencionaban muy brevemente, platicaba hace un momento con Gabriel que apenas está delineado en la primera entrega del reporte, pero la principal crítica que hacía era a la ineficiencia de nuestros sistemas de salud pública, porque otra vez estamos privilegiando la respuesta a la emergencia, la reconstrucción, antes de la prevención. Y creo que hoy, en el escenario global frente a COVID, lo podemos ver como una constante. Nos hace falta insertar resiliencia en todas las aristas donde nos movemos y en todos los sectores que componemos este globo. Entonces, vamos a ver un poquito más de fondo. ¿Qué pasó? Evidentemente, como expertos en gestión e identificación de riesgos, teníamos que hacer una actualización de COVID. El escenario de COVID nos está regalando retos imprescindibles. Es la primera vez que estamos en esta etapa de la historia moderna, viviendo y compartiendo las experiencias, y que sabemos lo que hoy pasa en China y vemos también cómo están dando respuesta a este fenómeno alrededor de los continentes, ¿no? Entonces, ¿por qué hicimos esta actualización? Bueno, en la primera entrega del reporte se hacen encuestas a varias personas de diferentes sectores, como ya les había comentado. Para el caso específico de COVID,
se hicieron estas encuestas, pero únicamente con los expertos en gestión integral de riesgos, y ahí entran los equipos del Foro Económico Mundial y los equipos de Zurich, ¿no? Y toda la lista de los principales como aliados o los principales puntos de contacto que tenemos estas organizaciones sobre gestión de riesgos. Entonces, esta es la peculiaridad, que quienes responden la encuesta tienen este antecedente profesional, están inmersos completamente en el tema de gestión integral de riesgos y les dan una lista con 31 riesgos. Y esa lista tiene 3 preguntas, son las 3 preguntas que estamos viendo ahorita en pantalla. Estas 3 preguntas, las personas tenían que igual ponderar los riesgos y entonces clasificarlos por las 3 preguntas, cuáles eran los más probables durante los próximos 18 meses, porque recordemos que si queremos hablar de una respuesta y de construir resiliencia y de gestionar correctamente los riesgos, pues tiene que ser una acción a mediano y largo plazo. 18 meses es la métrica del tiempo que se instaló en esta metodología para que las personas pudieran hacer la ponderación de estos riesgos. Y vamos a ver las 3 primeras preguntas. Primero, las personas les preguntaban, ¿cuál es el riesgo más probable para el mundo? Pero aquí el riesgo está traducido en cuáles son las caídas más probables que vamos a ver alrededor del mundo durante los siguientes 18 meses. Después, la segunda pregunta tenía que ver cuál es la mayor preocupación para el mundo en los siguientes 18 meses. Y la tercera tenía que ver ya con un círculo más pequeño, cuál es tu preocupación más grande como compañía. Si se dan cuenta, aquí solamente están mapeados los 7 primeros, las 7 primeras respuestas de estas preguntas. Si se dan cuenta, en todas, la primera respuesta, la primera preocupación de nuestros especialistas en riesgos, que están representadas la industria de aseguradores, efectivamente, pero también están representadas la industria química, la de la construcción, la de la aviación, la automotriz. Están varias voces hablando a través de esta encuesta y todos están como preocupación número 1 presentando el tema de la recesión global prolongada. ¿Ok? Entonces, quédense ahí con este dato en la cabeza y algo que a mí me gusta retomar es, ¿se acuerdan que 4 meses antes estos resultados se cerraron en abril? La encuesta se hizo entre los primeros días de abril y entonces era cuando estábamos en el pico más alto del confinamiento, cuando la mayoría de los países coincidimos en este encierro voluntario para tratar de aplanar pues la propagación del virus. Entonces, ¿se acuerdan que 4 meses antes, un poco menos, nos habían advertido que los 5 riesgos más probables durante el 2020 y de aquí al 2030 tenían que ver con la categoría ambiental? Bueno, si revisamos de vista rápida esta presentación, esta diapositiva, no hay ninguno que esté identificando como la caída más probable para el mundo, ni como la mayor preocupación para el mundo, ni como lo más preocupante para mi compañía. Nada tiene que ver con el tema ambiental. Entonces, ahí creo que podemos interpretar también este fallo y esta falta de visión sobre la planeación a largo plazo, sobre la identificación de escenarios de riesgo y otra vez sobre dejar fuera todo este tema de cambio climático y el capital natural. Ok, estas 3 preguntas, bueno, se respondieron. Esta es como la fuente de información número 1 de la actualización del estudio. Y entonces se comprende el documento de 4 capítulos. Y en esos 4 capítulos vamos viendo, ok, ¿cuáles van a ser las primeras implicaciones? ¿Se acuerdan de las categorías de los riesgos? Bueno, entonces empezamos a abordar cada una de forma pues más puntual. Y el cambio económico tiene su propio capítulo, como era esperado, y como es el riesgo o la falla más probable que vieron todos estos expertos en gestión integral de riesgos, pues estamos preocupados principalmente a través de este reporte por la bancarrota que se va a generar alrededor del mundo. Por ejemplo, cuando se cerró el programa, o bueno, esta medición,
habían pasado 7 semanas de encierro en Estados Unidos. Y estas 7 semanas significaron una caída de empleos, o sea, una pérdida de empleos masiva para Estados Unidos del 25%. Es atroz este dato, es súper doloroso, 25% de pérdida de fuentes de empleo, ¿no? Y entonces, si recordamos los números que hemos revisado nacionalmente, sí nos hace sentido. Y entonces, el principal miedo es esta recesión económica prolongada que vamos a tener a nivel global y que va a generar una pérdida económica que se va a traducir principalmente en esta salida masiva de empleos. Y también hay esta incapacidad de los negocios por subsanar en el corto plazo las cadenas de suministro, y ya lo vimos. Para que abran otros países en específicas industrias, dependen de que abran también sus otras plantas alrededor del mundo. Hay un retroceso en la sustentabilidad. Y otra vez, nos hacen el llamado de, ok, ya vimos, el reporte nos da un dato muy interesante. El reporte habla que cada 4 meses aproximadamente sale un nuevo virus. El 75% de estos nuevos virus provienen de los animales. Fue el caso del coronavirus. Pero la falta de equilibrio en los ecosistemas, esta pérdida acelerada de la biodiversidad de la que les contaba hace rato, hace que se proliferen con mucha más velocidad los virus y entonces nos impacten a la especie humana, ¿no? Entonces, otra vez estamos teniendo ese retroceso en la sustentabilidad. Y otro dato que hay que rescatar aquí, que nos hace mucho hincapié el reporte con la actualización de COVID, es ustedes como empresas están muy preocupados por regresar a la normalidad, por reactivar sus centros de trabajo, por arrancar otra vez las líneas de producción, pero con ese ánimo acelerado de seguir produciendo, de conservar los empleos y de dar esta sustentabilidad en el camino, están privilegiando las inversiones en temas que favorecen las energías café, ¿no? Todo lo que está basado en combustibles fósiles principalmente. Entonces, el reporte nos hace un llamado de no pierdan de vista que, por ejemplo, este año la conferencia sobre biodiversidad y sobre ambiente que iba a ofrecer Naciones Unidas se suspendió. Entonces, el riesgo principal ahí es que todos estos esfuerzos de cabildeo o de socialización que ya se habían logrado entre los distintos sectores, que esos recursos económicos que estaban destinados a tener una acción climática importante para ayudar a bajar los niveles de CO2 en el planeta y para reducir también la temperatura en el globo, pues hoy con el ánimo de regresar lo más pronto, lo estamos perdiendo y tal vez esos recursos que habíamos destinado a hacer soluciones más verdes, hoy las vamos a destinar a otra cosa, ¿no? Entonces, es otra vez regresarnos a entender cómo sí todos los riesgos continuamente están conectados. El tercer capítulo habla de la dependencia tecnológica y claro, el confinamiento nos cambió nuestra forma de trabajar. Hoy a través de esta plataforma podemos estar conectados. Yo estoy en el centro del país, muchos de ustedes están en el norte y nos acercó de alguna forma, trajo sus ventajas también. Pero una de las principales, de los principales hallazgos que hace esta encuesta en relación al COVID es que esta velocidad con la que nos subimos las pequeñas, las medianas y las grandes empresas al mundo tecnológico también nos creó otra vulnerabilidad. Nos hizo mucho más fáciles o mucho nos puso en el blanco para hacer pues un perfecto pues tener esta vulnerabilidad más expuesta ante un ataque cibernético o al robo de nuestras identidades o al robo de nuestra información empresarial, ¿no? Muchas empresas ya venían trabajando en este esquema de trabajo de remoto desde hace mucho tiempo, pero hubo empresas que esto los agarró de imprevisto y tuvieron que migrar su operación a través de las plataformas públicas y hoy tenemos pues planes de negocio por ahí volando en la red pública y eso te hace una vulnerabilidad mucho más alta. Y entonces el riesgo para que te hagan un fraude de datos, para que roben datos de tus clientes, de tus empleados, cada vez se acrecenta y
bueno, crece repentinamente. La ansiedad social se deriva de dos puntos. Uno, el confinamiento. El reporte global en la entrega de enero nos decía que las mujeres, las niñas, los niños y los adultos mayores tienen 14 veces más probabilidades de sufrir o de perder la vida durante un desastre ocasionado por un fenómeno natural. COVID no es diferente. COVID es un desastre y como un desastre tendría que ser atendido, ¿no? Con este ánimo transversal y estas alianzas público-privadas. Y entonces, ¿por qué traigo este tema a la mesa? Porque derivado del confinamiento, bueno, pones también en desigualdad a las mujeres dentro de la casa, que son las que absorben estas acciones de cuidado. Se da de hecho que cuando se hace la cancelación de clases o se hace la cancelación de guarderías, va a haber una mujer dentro de cada una de las casas para tomar ese rol y atender a los niños o niñas que requieran pues un servicio de cuidados, ¿no? Y entonces se marcan mucho más las desigualdades y no solamente al interior de la casa, porque evidentemente al interior de la casa también se generan pues estos temas de violencia doméstica, pero también hacia afuera de la casa. Caímos a nivel global, no solamente en este país, caímos en muchos dilemas morales. Dilemas morales en el aspecto que tenías que elegir entre me quedo en mi casa para garantizar mi salud y la de los míos, o salgo de casa porque tengo que conseguir el sustento. Esos dilemas morales los vivimos alrededor de todo el mundo. Y esa ansiedad social se agravó por la ruptura de las cadenas de valor y de suministros, por la pérdida masiva de empleos que tuvimos y entonces la gente cae en estas enfermedades silenciosas. El reporte en la entrega de enero 2020 nos decía que para el final de esta década, para el final del 2030, Estados Unidos va a tener que invertir un 10% de su PIB en atender enfermedades de salud mental. Con este confinamiento que estamos viviendo por COVID, estas condiciones se van a agravar, se van a hacer cada vez más complejas y un tema que a lo mejor los empleadores o ustedes que pertenecen a organizaciones privadas no habían tomado en cuenta es que cuando su fuerza de trabajo regrese a las instalaciones, va a tener que ser uno de los riesgos que tengan que atender como empleadores, porque este confinamiento de largo plazo, que no solamente estamos trabajando dentro de la casa, sino que hay múltiples dinámicas, este confinamiento va a traer muchos riesgos a largo plazo. Y entonces la inversión privada y pública que va a tener que hacerse sobre la atención a estas enfermedades silenciosas va a subir muchísimo más. Bueno, ya sé que todo suena demasiado desalentador, es un panorama un poco trágico el que estamos viviendo, pero COVID también nos da oportunidades para hacerlo mejor, oportunidades para crear resiliencia, porque si ya sabemos y ya tenemos esta certidumbre de expertos en gestión de riesgos que hacen este documento año con año y que esta es una de las fuentes de información del estudio, pero hay otras tantas fuentes de información que nos están diciendo que podemos hacerlo mejor. Bueno, ¿qué hacemos? Y nos vamos a sentar aquí muy específicamente, ¿qué hay de bueno para los negocios? Todos estamos preocupados por regresar a la normalidad lo más posible de lo que habíamos conocido, pero tal vez es momento de identificar en dónde teníamos estas oportunidades de mejora. Hay que hacer ajustes operativos para que esta vulnerabilidad que hoy se ha como magnificado en todas las industrias y en todos los negocios pequeños, medianos o grandes, se reduzcan un poco más. Y entonces nos da la oportunidad de hacerlo mejor. Y también en este ánimo de regresar a la normalidad, hay que buscar las oportunidades de oro. Las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas en las que nos vamos a estar transportando porque se han restringido todas estas acciones de movilidad, pues nos da también nuevas plataformas para poner y dar a conocer a nuestros negocios. Pensemos en las plataformas tecnológicas, están cambiando los usos y costumbres de nuestros empleadores y de nuestros consumidores, pero también aquí tomar en cuenta que
hay un riesgo que tal vez no hemos hablado mucho y es el riesgo reputacional. También es otro de los riesgos que el reporte nos hace énfasis y es por toda esta ansiedad, por toda esta ruptura de los negocios, también las personas y nuestros consumidores están poniendo mucha atención de qué forma estamos manejando la crisis, de qué forma estamos protegiendo a nuestros empleados, a nuestros colaboradores para ayudar a anticipar escenarios de riesgo, ¿no? Entonces, también tener esto muy en cuenta y un compromiso sustentable. Sí, es necesario regresar, sí, es necesario mantener las fuentes de ingreso y de empleo porque eso le permite a las familias conservar sus medios de vida y conservar y anticipar escenarios de riesgo que pudieran venir en la siguiente década, pero no hay que perder de vista que debemos de incluir dentro de nuestras cadenas de valor el concepto de sustentabilidad y no solamente en la narrativa, sino que la sustentabilidad viva en el resto de las áreas de la organización de manera transversal. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, estas recomendaciones van en específico para aquellas personas que tienen como puesto o como actividad diaria gestionar los riesgos al interior de las organizaciones. Bueno, la primera recomendación que hacemos nosotros es hagan un análisis de los escenarios que hoy estamos viviendo, aprendan de lo que estamos pasando. México tuvo una ventaja. A México nos llegó la crisis de COVID unos meses después. Entonces, aprendamos de lo que están haciendo los otros negocios, las otras oficinas dentro de nuestras empresas en aquellos países que ya pasaron esta etapa para modelar el escenario y hacer un análisis de cómo nos puede ir mejor a nosotros o qué podemos generar de manera resiliente. Entendamos los impactos. ¿Qué significan los impactos? Pero no desarticulemos los diferentes riesgos. Queremos solo medirlo en impacto económico. No. COVID nació como una crisis sanitaria, pero se transformó en una crisis económica y también en una crisis energética. Entonces, en estos tres rubros, ¿cuáles son los impactos que estamos teniendo al interior de nuestra organización por COVID? Y dividan sus equipos. Dividir el equipo quiere decir, si tienen un porcentaje de empleadas y de empleados, bueno, un grupo debe dedicarse a reactivar justamente la producción o los servicios dentro de su negocio, pero otra parte del equipo debería de estar ocupada en anticipar los escenarios de riesgo que pueden derivar tanto en 2020 como en la década que nos queda e incluir este concepto de sustentabilidad dentro de sus cadenas de valor y proteger los bienes. Proteger los bienes en todo lo que bienes engloba como palabra, desde tus empleados, desde tus consumidores, todos tus grupos de valor y por supuesto las instalaciones que tienes para ayudar a las personas o que tienes para disponer los servicios o los productos que entregas día con día. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias otra vez a Gabriel y al equipo de FIDEX por este espacio para compartir con ustedes. Me daría mucho gusto tener un intercambio de diálogo sobre este contenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aide. Realmente muy interesante toda la exposición, ¿no? Y cómo prácticamente todos los riesgos se interconectan, ¿no? No podemos bajar la guardia, ¿no? Yo creo que a veces el tema pues, obviamente nos roba la atención, estamos enfocados a eso, es lo que hoy en día lo vivimos presente en todos los medios, pero definitivamente hay temas que posiblemente salen de nuestra imaginación, como bien lo dices, el tema de sustentabilidad. Esto es un tema que pues prácticamente de eso dependemos como humanidad, ¿no? Realmente este es nuestro espacio, este es el punto donde vivimos. Ya me quiero imaginar que no pudiéramos irnos a otro lugar, ¿no? Si así no nos podemos salir de aquí, si nos acabamos nuestro entorno, pues a dónde nos vamos, ¿no? Yo creo que es muy interesante la conversación y tus puntos de vista. Estamos esperando algunas preguntas del público, si las quieren ir lanzando, se las podemos ir respondiendo. Yo
por lo pronto te quisiera hacer una pregunta que es pues el reporte hablaba de cierta manera hablaba que la década esta es la década de la resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué retos ves tú para la construcción de la resiliencia ante esta nueva normalidad? O sea, ¿cuáles son los retos que debemos de vencer? Sí, gracias Gabriel por la pregunta. Definitivamente tiene que ver con la anticipación de escenarios de riesgo y con el entendimiento del riesgo. Por ejemplo, yo les hablé por ahí del marco de Sendai, que habla sobre la gestión integral de riesgos y que tiene 4 objetivos, ¿no? Hablando de uno de esos 4 objetivos, hay que ayudar a las personas a comprender el riesgo que los rodea. Por ejemplo, en Zurich nosotros tenemos un programa de resiliencia ante inundaciones. Y entonces muchas personas que viven en comunidades vulnerables a estos desastres ocasionados por inundaciones tienen la creencia que pues aquí nos tocó vivir, esto es lo que pues tengo que vivir, ¿no? No hay alguna varita mágica que venga y que me ayude a comprender. Y eso justo es lo que nos toca, ayudarle a las personas a tener un entendimiento del entorno y de los riesgos que les rodea. Y por eso hablaba de las categorías de los riesgos, categoría ambiental, social, económica, geopolítica y tecnológica. Y eso nos toca como aseguradores y como expertos en gestión de riesgos. Y a eso se refiere la resiliencia. Hoy muchas de las empresas están ensimismadas en, es que tengo que resolver lo de COVID, es que estamos dando atención a la emergencia de COVID, sí, pero no va a dejar de temblar y también tienes que resolver lo de la línea de producción y tienes que verificar tu cadena de suministro y tienes que ver cómo te estás relacionando con tus empleados, con tus en nuestro caso con los agentes, tienes que ver cómo te estás relacionando con todos los otros grupos de valor que componen tu organización. Entonces, es ese ánimo, la creación de resiliencia, anticipar escenarios de riesgo y la única forma de verlo es conocer todas las acciones que se realizan al interior de una organización y entonces imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pero no es solamente como una especie de vamos a poner una bolita aquí mágica y que nos diga que viene o una especie de adivinanzas. Hay montones de referencias, como por ejemplo el reporte global de riesgos, que te puede ayudar a delinear una estrategia y nosotros lo llamamos resiliencia del negocio, ¿no? Nuestra continuidad de operaciones, por ejemplo, en esta etapa, tiene que ver con que nuestro equipo de resiliencia de operaciones, el año pasado, se imaginó un escenario en el que teníamos sarampión, ¿no? Un brote de sarampión en el país. ¿Qué pasaría si nuestros empleados no pueden llegar? ¿Qué pasaría si nadie se puede pues trasladar a las oficinas? Y bajo este escenario nos anticipamos y entonces se decidió que desde nuestros becarios hasta nuestros más altos ejecutivos íbamos a contar con una laptop. Nos sorprende COVID a principios de este año y nosotros nos enlazamos vía remota. En una semana ya estaba el 95% del equipo de Zurich fuera de nuestras instalaciones por este ejercicio de anticipación de escenarios. Entonces, por ahí se construye la resiliencia. Yo les animaría a revisar la etapa de gestión integral de riesgos, una referencia que dentro de México podemos consultar es evidentemente la Ley General de Protección Civil, donde vienen estas etapas de riesgo y entonces te dice, identifica tus riesgos, prevén, genera todos estos protocolos de acción, ¿no? Y después viene la atención a la emergencia, la reconstrucción y la resiliencia. Ok, muy interesante. La realidad sí hay muchos eh, cosas que nos llevamos de la plática. Yo, pues obviamente está en el ADN de nosotros como administradores de riesgos el tema de prevención, ¿no? Tal vez no lo ejercitamos tan frecuentemente, o sea, sí lo hacemos, pero tal vez no lo ejercitamos tan fuerte, pero definitivamente debe estar en el ADN y yo creo que eso nos ayuda realmente a darle una mayor continuidad a los negocios a los que pertenecemos, ¿no? Este, a ver, por aquí me están llegando algunas preguntas. A ver, déjame ver. Juan Pérez, pregunta, debemos.
Ok, yo creo que pregunta, ¿debemos replantearnos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? O sea, si esa es una pregunta que hace por ahí Juan Pérez. Muchos de nosotros nunca imaginó lo que podía implicar esta pandemia como COVID, ¿no? Pues es una pregunta, yo creo que muy válida, ¿no? Que aborda sobre lo mismo, ¿no? Estamos de cierta manera atacando ciertos riesgos y de repente esto nos mueve, ¿no? La pregunta es cómo replantearnos y si debemos replantearnos estos nuevos riesgos, ¿no? Sí, es una pregunta muy compleja. A mí me encanta pensar en qué vamos a ver para el reporte de riesgos global en 2021, porque definitivamente el escenario que estamos enfrentando con COVID va a delinear y va a